A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las principales fuerzas políticas del país buscan las mejores posiciones de cara al crucial paréntesis de reformas electorales y constitucionales a pocas jornadas de que concluya el presente periodo de sesiones del Congreso Nacional para definir las reglas del juego en los sufragios de noviembre del 2021. La normativa interna del Poder Legislativo señala que toda reforma aprobada antes del 20 de enero debe ser ratificada en el siguiente periodo de sesiones, que comienza 5 días después, por lo que urge que tenga luz verde y surtan efecto en las próximas elecciones. La actual administración del Estado, el Partido Nacional, Libertad y Refundación, los liberales y el expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la dictadura Salvador Nasralla son los actores esenciales en etapa del proceso político al que se llegó por distintas vías. Entre estas, el proceso de diálogo por Honduras dirigido por Naciones Unidas, que aportó 169 recomendaciones, señalamientos a la clase política de la pastoral social de la Iglesia Católica, de ONGs de sociedad civil, sector privado y la propia decisión del presidente del Congreso Nacional de facilitar la llegada al país de una comisión de expertos electorales luego de suscribir un convenio con la Organización de Estados Americanos, OEA, para ese fin. El pasado 3 de los Corrientes, el titular de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva, dijo que enero es un mes clave para que ese poder del Estado apruebe las enmiendas que garanticen que los próximos ejercicios electorales sean los más transparentes y justos de la historia. Tenemos suficientes insumos para realizar las reformas que el pueblo hondureño demanda, subrayó el titular del Legislativo. Pero, ¿con qué haces en la mano juega en esta partida la clase política en una carrera que es inevitablemente a contrarreloj? He aquí las propuestas. En una iniciativa presentada en el Congreso Nacional, el partido en el poder planteó regular la reelección presidencial, una nueva tarjeta de identidad, depurar el censo electoral, la elección de diputados por distritos y ciudadanizar mesas electorales. El opositor Partido Libre usa dos estrategias: la presión en las calles a través de los comandos insurreccionales y negociaciones en el legislativo, donde plantea la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, reformas al Registro Nacional de las Personas, reorganizar el Tribunal Supremo Electoral y la segunda vuelta electoral. La enseña rojiblanca liberal propone la segunda vuelta electoral, la elección de diputados por distrito y despolitizar al Registro Nacional de las Personas y al organismo electoral del país. Salvador Nasralla, por su parte, se constituye en la figura mediática sin partido ni diputados que lo representen en el legislativo, desventajas que se agigantan en la medida que tampoco logra configurar la entidad política que reverdezca sus aspiraciones por ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo, señaló Jorge Calix, jefe de bancada de Libre en el Congreso Nacional. Pero para la parlamentaria del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Doris Gutiérrez, existen reformas electorales como la segunda vuelta presidencial, representación de otros partidos políticos en la dirección del RNP y del TSE que son innegociables, ya que las reformas electorales pueden esperar, pero las constitucionales no, porque son clave para el próximo proceso electoral, señaló
En especial la segunda vuelta, cambios profundos en entes registrales y electorales son temas innegociables, apuntó. Desde la óptica social, el debate de las reformas al sistema político electoral debe ser transparente, ya que la comunidad nacional valora la conducta de las bancadas legislativas, destacó Omar Rivera, director de la Asociación por una Sociedad Más Justa. La ONG de Rivera vislumbra transformar órganos electorales, la segunda vuelta electoral, el plebiscito para la reelección presidencial y fiscalizar el financiamiento de campañas electorales como enmiendas que deben discutirse este mes. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es lunes 7 de enero del 2019. Vamos a abordar, como decía nuestra nota introductoria de Carlos Zelaya, lo que van a ser las reformas electorales. Urgen unas reformas electorales en enero, más adelante podrán haber otras, pero en enero deberán aprobarse importantes reformas. 3 distinguidos invitados de 3 diferentes partidos que forman las bancadas del Congreso Nacional. El abogado es rector de la Universidad Nacional, es presidente de la Corte Suprema de Justicia y diputado actual en el Congreso Nacional de la República, el abogado José Osvaldo Ramos Soto, miembro del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, licenciado don José Raúl Valladares, por invitarme a este plató que con tanta seriedad y erudición maneja, y participando con connotados políticos de la patria que forman parte también del Parlamento hondureño. Muy buenos días a su inmenso teleauditorio. Gracias, abogado. También está el diputado Harry Dixon, es diputado por segunda vez por el departamento de Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación, exfiscal y abogado de profesión. Bienvenido. Gracias, licenciado Valladares. Es un placer estar aquí con usted y también con los invitados que hoy tiene acá en el panel. Y bueno, y también estar con toda esa gran audiencia que tiene este gran programa. Así que ojalá que al final saquemos conclusiones en beneficio del pueblo hondureño. Gracias por estar con nosotros, abogado Harry Dixon. El diputado y líder del departamento de Copán, Juan Carlos Elvira, diputado por el Partido Liberal. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias también por permitirme el privilegio de partir con tan directos panelistas en este tema tan importante como es el tema de las reformas electorales. Antes de la reforma, Juan Carlos, abogado Harry y también al abogado Ramos Soto, brevemente, si me exponen para ustedes, de acuerdo a la visión que tienen, representando cada uno a su partido político, Partido Nacional Libre y Partido Liberal. Abogado Ramos Soto, su experiencia, ¿qué le dice? Hoy, 7 de enero del 2019, ¿qué momentos de la crisis postelectoral se encuentra hoy Honduras? Hubo un diálogo que para muchos fue un fracaso. Ahora la importancia de estas reformas electorales. Pero en sí, ¿cómo arranca el 2019 la situación política en Honduras? Hay un viejo apotegma que suele reiterarse en política. O sea que la historia se repite. ¿Recuerda usted, licenciado don José Raúl Valladares, el final del siglo XX? El último gobierno que abarcó 2 siglos, el del Partido Liberal que condujo el ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé. Estamos hablando 1998-2002. Algo así como 100 años antes, don Terencio Sierra, el Tamagás de Coray, condujo entre 1898 y 2003. ¿Qué ocurrió en ese momento? El ingeniero Flores Facusé llegó con un cargamento de ilusiones y de sueños para hacer praxis de ellos como gobernante. Desafortunadamente, las fuerzas de la naturaleza contribuyeron a que esa aspiración no pudiera concretarse totalmente. O sea, la cuestión de ese famoso huracán que motivó incluso aquí, como nunca antes en la historia, ayuda internacional y la presencia de líderes como incluso el presidente de Francia, presidentes de Estados Unidos,
y conspicuos líderes de toda la ecúmene civilizada vinieron a ver qué estaba pasando y a prestar su concurso. Pero ¿qué ocurrió precisamente en ese momento? También hubo un problema muy semejante al que tenemos actualmente. O sea, esto abarcó el gobierno en su última etapa del presidente Flores Facusé y también del presidente Ricardo Maduro Lloes, que gobernó del 2003 en el siguiente mandato. Y las fuerzas políticas, en aquel entonces de los partidos históricos, el Partido Liberal y el Partido Nacional y otras fuerzas políticas, dijeron: hay que sentarnos a platicar sobre el tema. Y sus comisiones políticas, bajo la dirección del abogado Manuel Acosta Bonilla, se sentaron, auscultaron los criterios de los políticos, de los empresarios, de los maestros, de los colegios profesionales, de la llamada sociedad civil que empezaba a eclosionar tímidamente en ese momento. Y al final se hizo un acuerdo. Y hay un libro que fue publicado en 2005 que se denomina En Honduras los acuerdos son posibles. Evidentemente se refiere a los acuerdos políticos. Recuerde usted que la Corte Suprema estaba integrada por 9 magistrados y hubo en ese momento 3 salas: la sala de lo civil, la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo y laboral. Y se acordó aumentar 6 magistrados más. Se crea la sala de lo constitucional con 5 magistrados y el presidente, que antes formaba parte ineluctablemente de una de las 3 salas, porque solo eran 9 magistrados, ya no forma parte en ese acuerdo de ninguna de las 4 salas, pero sí preside el Pleno. Obviamente también se acuerda que no va a coincidir el periodo de 4 años de los miembros del Poder Ejecutivo, del Congreso, con la Corte, y se hace un traslape a 7 años. Y evidentemente hubo previamente un debate, porque en el caso mío yo era partidario de crear un tribunal constitucional y no una sala de lo constitucional con 5 jueces, a diferencia de las otras 3 salas que tienen 3. Otro acuerdo importante fue desaparecer el antiguo Tribunal Nacional de Elecciones y crear un Tribunal Supremo Electoral. Antes, cada partido proponía al Ministerio de Gobernación un candidato para formar parte del tribunal y formaba parte. Y en determinado momento hubo un número par y se inventó llevar representantes de la Corte. En un momento creo que llegó a haber 3 representantes de la Corte, lo cual me parece que era incompatible con el rol del Tribunal Nacional de Elecciones. Y se determina crear el Tribunal Supremo Electoral, también con un periodo que no coincide con los de los otros 2 poderes del Estado, y se separa el Registro Nacional de las Personas y se les da autonomía a ambos. Y se inventa una excusa que los miembros que integraban el antiguo Tribunal Nacional de Elecciones eran representantes de los partidos y que había la necesidad de poner ahí representantes que no tuvieran militancia partidista. Y se le otorga la atribución al Congreso Nacional de que escoja 3 propietarios y un suplente. En la praxis se nombró un liberal, un nacionalista, uno de la Democracia Cristiana y el suplente del Pino. También se tomó otra determinación, que los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, en el periodo en que se desempeñaran como titulares de esos cargos, no podían optar a ser candidatos de sus partidos a la presidencia de la República. Esto yo nunca estuve de acuerdo, porque le estaban coartando la libertad a ciudadanos de no aspirar. Y el
presidente en ese momento del Congreso Nacional, el empresario del transporte, don Roberto Micheletti, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa reforma y la Corte le otorgó el derecho para poder ser candidato. Es importante también que hubo otro planteamiento, traer los principios y procedimientos directos de consulta al pueblo, el plebiscito y el referéndum. Y así fue que en el gobierno del presidente Maduro, siendo presidente del órgano legislativo, don Porfirio Lobo Sosa, se enmendó el artículo 5, que regula la democracia participativa. Pero se hizo de manera limitada, porque no se permitía en esa enmienda consultar sobre las cláusulas pétreas. Posteriormente, en otro gobierno, se volvió a reformar y se puede consultar a los ciudadanos sobre todos los temas. Ahora bien, ¿por qué era esa necesidad de hacer esos cambios? En el mismo documento afirman que había una crisis de representatividad de los partidos. O sea, la gente que nominaban al Congreso, a la Corte, etcétera, etcétera, no tenían calificaciones, la erudición, el conocimiento, y estaban allí simplemente por ser partidarios de una institución política. Y el otro tema fue la situación de la legitimidad de las instituciones políticas. Y el otro tema, para concluir, José Raúl y distinguidos amigos y pueblo que nos escucha, fue que eclosiona en ese momento la sociedad civil. Y aparecen personas, muchos de ellos que tuvieron actividad en los partidos políticos, a decir que ya no tenían partido y que podían buscar contribuir con su talento y con su capacidad a resolver el problema. Eso ocurrió y son los mismos temas que tenemos en este momento. Vamos a volver a poner en el Tribunal Nacional de Elecciones gente de los partidos, o vamos a hacer la reforma para que el Congreso, por ejemplo, elija a un representante de Libertad y Refundación, el partido del abogado Harry Dixon, que es la segunda fuerza política. ¿Usted no cree que es de equidad y justicia que tenga una representación? Yo pienso que hay que ser tonto, sectario, o tener problemas en la testa para no entender las cosas así. Gracias. Y no lo dudo que Libertad y Refundación, por mérito propio, en las dos últimas elecciones ha sacado una importante votación, ha quedado segundo de acuerdo a los tribunales supremos electorales, y es ilógico, como dice el abogado Ramos Soto, que no tenga un representante en el Tribunal Supremo Electoral. Abogado Harry Dixon, la situación del país, cómo arrancamos este año político, qué reformar y quiénes proponen esas enmiendas. Bueno, gracias nuevamente, licenciado Valladares. Bueno, yo creo que el año lo comenzamos casi igual, con bastante incertidumbre. Yo creo que nunca antes en la historia de Honduras, en la parte política, en la económica, en la social, había habido tanta incertidumbre. Y esta incertidumbre es producto de toda la crisis política que hemos tenido en los últimos 10 años. Ya no se trata ni de instituciones, ya no se trata ni de leyes, se trata de que no existe credibilidad, puesto que esta credibilidad se ha ido destruyendo en el transcurso de los años. Ustedes se acuerdan cuando solo existía el Partido Liberal y el Partido Nacional. Las crisis se resolvían, abogado, con acuerdos. Y los acuerdos se respetaban y salíamos de las crisis. Hoy no. Hoy se llegan a acuerdos y no se respetan. Hoy se toma una decisión y no se respeta. Entonces, eso ha venido a minar la credibilidad en la clase política y ya nadie cree en nadie, y por eso es que se complica todo. Nosotros no deberíamos estar todavía, 10 años después del golpe de Estado, todavía peleando por una reforma electoral. En el 2013 se tuvieron que haber dado las reformas electorales cuando entra en acción un nuevo partido político como Libre. En el 2017 o antes del 2017 tuvieron que haberse reformado o tuvieron que haberse dado reformas importantes en el tema electoral
pero no se dieron. ¿Y por qué no se dan? Porque todavía no se supera el conflicto político del golpe de Estado y partidos como el Partido Nacional todavía no querían aceptar que existía un partido que les podía ganar las elecciones y entonces empezaron a dilatar el proceso de reforma y a otorgarle al Partido Libre el derecho que le correspondía. El Libre en el 2013 con más de 1 millón de votos, con la Alianza Vita en el 2017 también con más de 1 millón de votos, pero aún así teníamos que estar esperando, o hemos tenido que estar esperando, los resultados afuera del portón del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Aún así tuvimos que soportar ahorita en el 2017, ¿verdad?, que se cayera el sistema más de 600 veces y que las elecciones terminaran en manos del partido de gobierno. Entonces sí creo que hay una oportunidad para rectificar, pero todavía ese tema de la credibilidad está bastante golpeado, ¿no? Todavía no creemos, porque así nos dijeron en el 2013, así nos dijeron después del 2013, mejor dicho, después de las presiones internacionales, vamos a otorgarle al Libre lo que le corresponde. Fuimos inclusive a aprobar un proyecto de ley para darle un representante a Libertad y Refundación al Tribunal Supremo Electoral. Se retiraron los liberales de la rectificación y los nacionalistas utilizaron la excusa del retiro de los liberales para decir que no habían los votos suficientes para darle un representante al Libre en el tribunal. Pero tampoco se puede limitar la reforma a un representante del Libre en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy el proceso electoral está pero tan desacreditado que no es suficiente con un representante en el tribunal. Hay que hablar de la segunda vuelta que le ha propuesto, por ejemplo, Libertad y Refundación, y más fuertemente lo ha propuesto el Partido Liberal. Yo me lleno de tristeza y preocupación cuando miro líderes del Partido Nacional saliendo a la palestra pública y decir, no estamos de acuerdo ni vamos a apoyar una segunda vuelta. Pero yo digo, cuando hay voluntad política y cuando uno está seguro de lo que tiene y cuando uno quiere ser transparente, ¿por qué negarse a reformas tan estructurales y reformas que han estado funcionando en otros países del mundo? La segunda vuelta, eso es algo fundamental. El tema del voto electrónico. Esos son temas que tienen que discutirse en estas reformas porque no podemos limitarnos a decirle, démosle un representante al Libre y ya estuvo, terminamos con eso. Yo creo que si queremos ser serios, si queremos ser transparentes, deberemos de hablar de reformas más profundas para este tema del proceso electoral, para que el pueblo que vaya a un proceso electoral se sienta con la garantía que su voto, que su voluntad popular va a ser respetada en el momento del conteo, pues. Y aquí nos está pasando eso. Mucha gente no vota porque dice, ¿para qué voy a ir a votar? Si ese voto se lo van a robar, si ese voto va a caer en un bajón de luz en el Tribunal Supremo Electoral, ¿para qué quiero ir a votar? Entonces yo creo que hay que darle esa credibilidad al proceso electoral, pero para eso tienen que demostrar más voluntad política los que hoy están en el gobierno y los que han sido señalados por fraudes electorales en los 2 últimos procesos electorales. ¿Qué piensa usted cuando se está diciendo que antes de que finalice enero, lo que importa es arreglar que cada partido tenga un representante? Se habla que la democracia cristiana, que ha estado con muy pocos votos, con un representante oficial, un representante titular, puede ser que le den suplencias, pero que lo que importa en este mes de enero es definir la situación en el Registro Nacional de las Personas y la situación en el Tribunal Supremo Electoral, incluyendo a un representante de Libertad y Refundación. La exigencia eterna de Libertad y Refundación ha sido un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. Eso lo entendemos y si nos abren la posibilidad, pues lo vamos a tomar, porque tampoco vamos a decir no lo vamos a tomar. Seríamos tontos que después de 10 años de estar pidiendo un representante, digamos, no lo vamos a tomar. Pero yo lo que digo, no es suficiente. No es suficiente, no es transparente el proceso únicamente con un representante en el tribunal. Yo creo que ya es tiempo que las grandes mayorías decidan el presidente. Y la segunda vuelta, por ejemplo, es una oportunidad, abogado Ramos Soto, ¿verdad?, para que las grandes mayorías, que es la fortaleza, que es la base de toda una democracia, elija a quién va a dirigir los destinos de este país. Una minoría de 30, de 35%, como ha estado en los últimos años, no puede seguir dirigiendo los destinos de este país. Entonces yo creo que está bien. Como partido político, como Libre, como miembro de Libre, estoy de acuerdo, el representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, pero no es suficiente. Tenemos que avanzar en este tema
de las reformas electorales y no nos podemos quedar en eso porque sería una posición muy débil en ese tema de procesos electorales. La gente todavía no siente ninguna confianza en los procesos electorales y me parece que eso es lo que está minando la democracia si hablamos de democracia en términos electorales. ¿Está claro que ustedes van a aceptar ese representante claro, sí. en el tribunal? Sí lo vamos a aceptar, si se diera. ¿Le da garantía eso en contra de lo que no me ha dicho de la duda de que siempre se manipulan las elecciones, pero si ustedes ya tienen representante en el registro y representante en el tribunal, tendrán más confianza en el nuevo proceso? Eso es un paso importante, de hecho es una exigencia, una demanda de nuestras bases. Imagine que yo viniera a decir aquí este programa, no estoy de acuerdo con nuestro representante en el Tribunal Supremo Electoral cuando ha sido una demanda de nuestras bases del Partido Libre. Pero yo lo que digo es, y así es el pensar de la mayoría, que no es suficiente. Y ahí sí acompañamos nosotros al Partido Liberal en este tema que también ha sido nuestro de la segunda vuelta. Acompañamos al tema del voto electrónico. Tenemos que avanzar a esos estadios de más transparencia en el proceso electoral. Yo creo que hay que ir avanzando, pero no es suficiente. Hoy en día, con todo lo que existe, hoy se cae el sistema de 600 veces, sale la gente a protestar porque le robaron las elecciones, agarran las Fuerzas Armadas, las tiran a la calle y empiezan a matar gente, y ahí se terminó todo el proceso electoral, como pasó en el 2017. Y yo creo que eso no puede volver a pasar en Honduras, porque esa es la única válvula de escape que tiene el pueblo hondureño cuando va al proceso electoral. Cuando usted le cierra esa válvula y le dice, no, oye, que su voto no vale. Aquí lo que vale es lo que digan los militares, lo que dice la embajada americana, y lo que vale es si el sistema se cayó o no se cayó. Eso no puede seguir pasando, porque si no, se vuelve una situación muy peligrosa que en el momento indicado la población dice, bueno, ya el proceso electoral ya no es una salida, ya no es una puerta, ya no es una oportunidad para fortalecer el proceso democrático, pues hay que buscar otras vías y eso no le va a favorecer a ningún ciudadano en este país. Juan Carlos, el Partido Liberal, si bien es cierto, tiene un representante en el tribunal, tiene un representante en el registro, pero hay una división terrible en el partido. He pensado antes de darle la participación a Juan Carlos, si los liberales vamos a entender que seguir con esa división puede llevar al partido a atomizarse más, a perder más seguidores. Prueba de ello, 450,000 fue la última votación de los liberales en la elección pasada, algo nunca antes visto en la historia, y esta división que se mantiene, que ojalá los líderes del partido logren superarla para levantar ese partido, porque no se sabe cuáles son las posiciones de los liberales en este momento. El Central Ejecutivo habla de una posición, hay diputados expulsados que van a votar en estas reformas electorales. ¿Qué pasa con el Partido Liberal y las reformas? Bueno, creo que dice la expresión que las oportunidades siempre generan, las crisis siempre generan oportunidades. Después de escuchar a mis antecesores, al maestro Ramos Soto, a Harry, debería ser una reflexión en nuestro medio. Primero, ¿qué es lo que queremos? Y segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? La parte importante, sin desconocer la historia de lo que ha venido sucediendo en nuestro medio. Está claro que hay un agotamiento del tema de interlocución. Está claro que las fuerzas políticas en alguna medida tenemos que entender que lo que estamos peleando aquí es poder, al final de cuentas, y que el poder genera intereses, y en el marco de los intereses surge lo que tú señalabas, que es el tema de la división dentro de una fuerza política de las principales, que es el caso del Partido Liberal. Porque aquí lo que estamos jugando son intereses, al final de cuentas. Y yo estoy seguro que si nosotros como liberales definimos qué es lo que queremos hacer, en lo que corresponde a qué reformas deberían de proceder, yo estoy seguro que nos vamos a sentar fácilmente y vamos a llegar a un acuerdo con respecto a qué es lo que queremos. ¿A quién es la persona que vamos a designar a la hora de los nombramientos? Va a ser el problema álgido con respecto al tema. Porque ahí es donde vienen los intereses de las fuerzas o las corrientes internas, que es el mal endémico que ha venido sucediendo en los partidos políticos y de todo el nuestro, que le ha pasado a la factura, que es más horizontal en su mando. Pero siempre genera oportunidades y hay que buscar la manera de encontrarlas. Tenemos que buscar la manera de encontrar ese mecanismo de diálogo. Creo que es momento para bajar un poquito la intensidad. Bueno, el Central Ejecutivo tiene todavía en sus manos una carta que es el tema de la resolución, tanto de las apelaciones como el recurso de nulidad que se presentó con respecto a los diputados, para intentar los procesos de conciliación en la bancada también y intentar bajar un poquito la marea de lo que puede significar este escenario próximo. En lo que corresponde a las reformas, habrá que buscar los consensos porque esta es una oportunidad también de oro para la oposición. No podemos permitir llegar a votaciones
que abarquen los componentes de las reformas, que van a ser votaciones calificadas sin llegar a ese acuerdo más allá de lo que corresponde al registro de las personas o la reforma del Tribunal Supremo Electoral. Si nosotros dejamos esos dos temas para después, sin llegar a acuerdos previos, estaremos faltando y fallando, porque la credibilidad, como dice la interlocución, ha estado muy deteriorada y puede volver a suceder lo mismo que ha sucedido en tácticas dilatorias en el pasado inmediato. Como dicen, en aquel momento que se hicieron las reformas electorales en el pasado, se acusó y se dijo que los liberales son los que no habían permitido la reforma cuando se retiró la bancada, cuando hubieron fuerzas anteriores que no querían que esa reforma sucediera y que se le acreditara libre su representación. En este caso, yo siento que lo de libre, más que justicia, tiene que tener un representante, pero obviamente también aquí se trata de buscar la manera de cómo encontrar algún mecanismo que logre, a través de una mediana imagen, despolitizar las decisiones, tanto lo que corresponde al proceso de administración del proceso electoral, como algo que ha estado ausente permanentemente, que es el tema de justicia electoral. Aquí nunca en la historia ha habido un juicio sobre alguna denuncia de carácter electoral. Y esas son las debilidades que han venido siendo, fraguándose también en criterios de impunidad, en violación de documentaciones públicas, como puede ser un acta, como puede ser un fraude, y lo que corresponde a todos los criterios que deben de aplicar para establecer la normativa legal que garantice la transparencia de los procesos electorales. Tenemos una tarea enorme. Ahorita, extracámara, mencionábamos de que realmente, a excepción del documento de la OEA y lo que han sido las observaciones emitidas por el diálogo y algún otro criterio que se ha ventilado, oficialmente no hemos tenido comunicación de parte de la presidencia del Congreso con respecto al tema de cuáles son las reformas que se están visualizando. Sí, por lo menos yo particularmente, en el representante del partido, tuve oportunidad de conocer un poquito sobre el tema de las reformas que se piensan hacer en el tema del registro de las personas, en lo que corresponde al carácter constitucional, como lo que corresponde a la ley del registro, que será socializada esta semana en las bancadas, y habrá que ver qué es lo que se plantea en lo que corresponde al tema del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral, si esos son los nombres que se van a llevar o que se proponen, y cómo se van a componer estos aspectos. Habrá que ver, está en deuda, el tema de la segunda vuelta, el tema del voto electrónico, el tema de la ciudadanización de las mesas electorales y lo que corresponde también a otra especie de reglamentaciones que tendrán que ser parte de los acuerdos de estas reformas. Sí, está don Gilberto Ríos en la línea, él es miembro de Libertad y Refundación. Quiere hacer sus aportes sobre este tema. Don Gilberto, buenos días. Sí, buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad. También un saludo a sus invitados, a Ari, a don Juan Carlos y, por supuesto, al abogado Ramos Soto también. Decir que para la oposición el tema de las reformas electorales, y no me refiero solamente a la oposición política, sino me refiero a toda la oposición social, gremial, de organizaciones populares que ha generado este gobierno. El tema de las reformas electorales es algo urgente y además de necesario, digamos, en la historia de nuestro país, es urgente porque lo que hemos tenido tanto en el 2013 como en el 2017, y quiero decirlo de manera casi autocrítica, pues, en el sentido de que si bien Libre y la Alianza capitalizó toda una voluntad popular, lo que en realidad hemos tenido son alzamientos populares electorales, es decir, el pueblo se ha volcado a las urnas no por la confianza en el sistema electoral, sino por la necesidad de cambios profundos, por la urgencia de cambios profundos en el país. Y si en este sentido las instituciones de Honduras no se transforman, lo que va a haber es una gran desesperanza en la posibilidad de hacer cambios democráticos y pacíficos en el país. Es por eso que también este 27 de enero, que se cumplen ya 9 años del régimen nacionalista, y prácticamente este año cumplimos 10 ya del golpe de Estado, que el Partido Libertad y Refundación también está convocando a movilizaciones a nivel nacional que están a cargo de los comandos insurreccionales, y que se trata de pues apuntar todos los problemas que están atravesando el país, pero sobre todo también estos problemas que están ligados al tema político, que es lo que no nos hace avanzar, ¿verdad? Que es lo que no nos hace pues tener un futuro, una visión de un futuro posible
posible pues que sea mejor que lo que estamos enfrentando, sino todo lo contrario. De no dar los sectores políticos una señal positiva, una señal clara de que van a haber cambios importantes, van a continuar no solo las caravanas populares que hemos visto como la que se realizó el año pasado, sino la caravana permanente, que también tiene otros niveles, Raúl, no solamente las del pueblo que se va a pie, sino de la gente que es profesional, que migra a España, que migra legalmente, que se va del país porque simplemente no encuentra oportunidades ni mira vicios de cambio en lo que estamos viviendo. Entonces la crisis es profunda y una manera de enviar una señal positiva de que se podría estabilizar en algún momento la situación de Honduras se puede dar con estas reformas. Y no solo lo que ha pasado en el registro es una buena señal, porque no hay que ser completamente, digamos, negativo, hay que reconocer que se han hecho avances importantes. Yo pongo en alto siempre esta junta interventora que está en el Registro Nacional de las Personas, que está integrada por lo menos a 2 personas de ellas, yo las conozco muy bien. Una es Oscar Rivera, que merece por supuesto todo nuestro respeto y consideración, es miembro de nuestro partido, nuestra confianza también, y también el amigo personal Rolando Catán, que siendo representante del Partido Nacional, pues yo también lo conozco personalmente y sé que es una persona decente, y sé que están haciendo esfuerzos por hacer un trabajo técnico transparente e importante en el registro. Eso es un primer gran paso y creo que es una señal que el pueblo debe interpretar muy bien. Ahora está el tema del tribunal y por supuesto el tema de la segunda vuelta, y lo primero que hay que hacer es integrar a la oposición, por supuesto. Libre tiene todo el derecho ganado de estar ahí, y también lo tiene que tener pues el partido que forme cualquier otro sector de la oposición. No quiero decir solo Salvador, porque me parece que incluso podrían haber más opciones, pero más allá de eso, o sea, primero ese es el primer paso, pero más allá de eso tienen que darse todos los elementos de participación y transparencia y de veeduría internacional que pueda dar el sistema para que haya una recuperación de la confianza en el sistema electoral. No dudo que el 2021, a menos que cambiara el calendario electoral por otros fenómenos que puedan pasar en el país, pero no dudo que la próxima vez que el pueblo hondureño tenga oportunidad de asistir a las urnas, si hay garantías, lo hará nuevamente en esa forma de alzamientos populares electorales para que hayan verdaderos cambios en el país. Le agradezco la oportunidad, Raúl. Bien, gracias, don Gilberto Ríos. Una pausa y continuamos desde la entrevista en Canal 11. Volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Abogado Ramos Soto, en la bancada del Partido Nacional, ¿qué ambiente hay para estas reformas electorales? ¿Están de acuerdo que Libre tenga un representante en el registro? Ya está en el registro, pero ahora, como decía el abogado Dixon, esperan tener un representante en el tribunal, y quiero destacar lo que usted ha dicho hoy aquí. Hay que destacar a las personas. El abogado Ramos Soto dice que el Partido Libertad y Refundación tiene derecho a tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral, algo que hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo. Abogado. Para contestar su interrogante, quisiera remontarme al siglo IV antes de Cristo, cuando le dijo a Platón, su maestro, amicus Plato, magicus amicus verita. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. No nos hemos reunido. Así como él dice que todavía no hemos conversado con las otras bancadas, tampoco en la bancada interna. Hemos recibido una convocatoria de la presidencia del Congreso Nacional del doctor don Mauricio Oliva Herrera para mañana a las 3 de la tarde. Supongo que estando en el tapete de las expectativas en la opinión pública hondureña, las reformas que hay que hacer. Es importante decirle al pueblo hondureño, que no tiene por qué saberlo porque no son abogados, que el Congreso Nacional en un gobierno tiene 4 legislaturas
ordinarias. La legislatura ordinaria constitucionalmente y legalmente, conforme a la ley orgánica del órgano legislativo, arranca el 25 de enero y concluye el 31 de octubre. Y si no se prorroga, entonces en un año no pueden hacerse reformas, interpretaciones a la Constitución de la República, que ineluctablemente requieren que se hagan en la legislatura ordinaria, verbigracia a las reformas constitucionales. Entonces, hay legislatura extraordinaria que casi ya no se utiliza. Antes de finalizar la legislatura ordinaria, el 31 de octubre, el Congreso emite un decreto prorrogando la legislatura ordinaria para no verse imposibilitado de tomar determinaciones que requieran como condición sine qua non la legislación ordinaria. Entonces, la prorrogamos este año. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Reformas constitucionales. Aquí ustedes lo han hablado así tangencialmente, no de manera concreta ni profunda, del tema del Tribunal Supremo Electoral y del tema del Registro Nacional de las Personas. Históricamente, lo que hoy es el Tribunal Supremo Electoral y que ha recibido varios nombres en el decurso de la historia, es el que maneja los procesos electorales, presidenciales, de diputados, al Congreso, al Parlamento Centroamericano, a las corporaciones municipales. Incluso le ha tocado manejar plebiscito. ¿Recuerda usted lo que ocurrió en el municipio de San Luis, Comayagua, cuando hubo un problema? El candidato alcalde del Partido Liberal alegó que había habido malos manejos en el proceso y el Tribunal Supremo en última ratio determinó anular las elecciones y hubo un plebiscito y lo ganó el candidato del Partido Liberal. O sea que ha manejado también plebiscitos municipales. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral se encarga de temas electorales, subrayo, destaco y tardo. Empero, el Registro Nacional de las Personas maneja el estado civil de las personas. ¿Qué es el estado civil de las personas? El Código Civil lo conceptúa como la calidad de un individuo en orden a sus relaciones de familia en cuanto le impone o le confiere determinados derechos y obligaciones. En el Registro Nacional, cuando nace un niño o una niña, es obligación del padre ir a registrarlo. Cuando alguien va a contraer matrimonio, también. Y hay una serie de aspectos que corresponden exclusivamente a el Registro Nacional de las Personas. Empero, también el Registro Nacional de las Personas ha manejado ese censo de las personas. En Honduras, si usted quiere saber si una persona existe, hay que ocurrir al Registro Nacional de las Personas para si está ahí o no registrada y le extienden una certificación. Pero como está el censo, entonces antes de cada elección, el Tribunal Nacional requiere del Registro Nacional de las Personas que le envíe una copia del censo. Cuántas personas han nacido, cuántas personas han fallecido, cuántas personas se han casado, cuántas personas han divorciado, etc. Pero lo que le interesa esencialmente al Tribunal Supremo Electoral son los ciudadanos. Frecuentemente nosotros decimos, el pueblo hondureño ocurrió a las urnas. Yo creo que hay que distinguir cualitativamente que no todas las personas son ciudadanas, porque solo es ciudadana una persona cuando llega a los 18 años. El resto de las personas menores están en una expectativa jurídica de convertirse cuando llegan a esa edad en ciudadanos. Entonces, de repente ahora ha ocurrido manoseos en el Registro Nacional de las Personas. Aquí ha habido gente que está ahí de todos los partidos, porque hay que ser honesto. Yo no voy a decir que solo los de otros partidos tienen personas pícaras, deshonestas, porque no hay que poder hacer imputaciones en general a todos, porque la mayor parte de la gente es honrada, maneja principios deontológicos
esencialmente correctos. Pero repito, en todos los partidos, gente que no tiene partido, hay corrupción. Entonces, esto se presta a que en las elecciones se incluyan personas incluso que ya fallecieron y que aparecen votando. Ahora, yo quiero también destacar que esto no sucede solo en Honduras. Y voy a citar el caso de la famosa elección de 1960 entre el vicepresidente Dwight Eisenhower, Richard Milhous Nixon, contra el joven demócrata John Fitzgerald Kennedy. Kennedy ganó por 100,000 votos de diferencia en los votos electorales, que dicho sea de paso, no se utilizan, porque en Estados Unidos el proceso electoral es diferente. Es la suma de los 435 miembros que conforman la Cámara Baja, más 3 del Distrito de Columbia y 100 senadores. O sea que son 538 miembros. Y el que saque la mitad más 1 de esos miembros, aunque haya perdido los votos de los ciudadanos, es electo presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, al final, hay un descubrimiento y un escrito serio que Jimmy Hoffa, el famoso mafioso, el que manejaba los camiones en los Estados Unidos, a solicitud de Bob Kennedy y de Joseph Kennedy, el papá del clan Kennedy, hicieron votar a 100,000 muertos del cementerio de Chicago, para citar un solo ejemplo de estas deshonestidades. Y esto no es bueno ni aquí ni en Estados Unidos, pero desgraciadamente siempre ocurren estos ardides y este tipo de situaciones incompatibles con la moralidad y las reglas de la democracia. Entonces, por eso es que frecuentemente se está atacando a el Registro Nacional de las Personas. Siguen votando personas que ya murieron, votan personas que viven en el extranjero y que no estuvieron allá porque no llegó el voto a esos lugares donde están, como ha ocurrido en Estados Unidos, que dicho sea de paso yo lo toco. Me parece que ese voto en Estados Unidos es demasiado caro. Que tienen derecho algunas personas, al final es muy exiguo el número de compatriotas en Estados Unidos que van a las elecciones. Y sin embargo se hacen fuertes erogaciones. Pero este tema es un tema que puede ocasionar debate, porque también dicen yo aporto, mando mi remesa al país y tengo derecho a votar. Pero repito, es muy pequeño el número de compatriotas que votan. Y por eso es el tema que se habla de cambiar. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahora hay un registrador y 2 subregistradores. A raíz de esto, se ha apuntado acá, y el pueblo hondureño lo sabe, el Congreso tomó la determinación correcta de intervenir. Pero ahora decimos, todos, no queremos una intervención para secula seculorum, que nos den un informe y que el Congreso tome la determinación de cómo va a manejar a partir de esa reforma el Registro Nacional de las Personas. Pero también no cometamos el error de politizar el registro. Abogado Harry Dixon, hay casi 10 partidos políticos en Honduras: el Partido Nacional, Libertad y Refundación, Partido Liberal, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana, el PAC, Unificación Democrática, FAPER, PINU, y también me falta uno. Sí, pero estoy en un programa de televisión. Creo que es el del coronel. Llámeme más tarde. Del general. Alianza Patriótica. No, ya lo puse aquí. Ya. Tengo PINU Libre, Partido Liberal, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana, PAC, Unificación Democrática, FAPER y PINU. Y se están formando otros como la nueva ruta de Edras. No sé si el ingeniero Narrala ya está en el proceso de construir su nuevo partido. Le van a dar a Libre en el Registro Nacional, ya le dieron, y le van a dar en el Tribunal Supremo Electoral. Todos estos partidos, por ejemplo, Alianza Patriótica tiene representante en el Congreso, tiene la Democracia Cristiana, tiene PAC, tiene PINU. Ellos van a querer también. Yo creo que es lógico que quieran y están en su derecho de pedirlo, pero también hay que reconocer cuánto carga electoral representa cada uno de estos partidos. Yo no estoy diciendo no le den, yo estoy diciendo... ¿Que tienen derecho a pedir? Tiene el derecho a pedir. El artículo 80 constitucional dice que el derecho a petición lo puede hacer cualquier persona, pero no sé
¿cuánto nos va a costar al pueblo hondureño mantener representantes de partidos que sacan 3.000 votos en las elecciones a nivel nacional? Partidos que lo más que llegan es a vender sus credenciales al partido de gobierno, porque a eso es lo que llegan, y de hecho eso es parte también del fraude electoral que siempre se le monta a partidos como al Libre o inclusive al mismo Partido Liberal. O sea, de hecho, yo no sé en qué estaba pensando la Corte Suprema de Justicia cuando cambió aquella normativa, o cuando declaró aquella normativa de que aquellos partidos que no sacaban pero ni un diputado siguieran existiendo, pues porque no vamos a llenar de partidos. Aquí vamos a tener 50 partidos dentro de unos pocos años, porque inclusive hasta ya lo han visto como negocio. Pues. Fabricio, enfócame al abogado, que el abogado cuando don Harry Dixon estaba diciendo esto, le hizo así con la cabeza como aceptando que usted estaba en lo correcto. Sí, o sea, dentro de... ¿Sed lex, dura lex? Dentro de pocos años vamos a tener 50 partidos y todos van a estar vendiendo credenciales. Y yo creo que eso nos va a traer más problemas que soluciones al tema electoral. Hoy hay gente que está pensando, mejor hago mi partido, ¿qué voy a estar yo luchando ahí internamente en mi partido? Mejor hago mi partido. Consigo las firmas y consigo 8 millones. Consigo firmas, me dan deuda política, vendo las credenciales en el proceso electoral, y aunque no saque ni un diputado, siempre voy a estar ahí, y ahí voy a estar haciendo negocios, y han visto en crear partidos políticos como un buen negocio, y esa es parte también del fraude. La gente cree que el fraude solamente es que se da en las mesas, es que se cae el sistema. No, es toda una estructura el fraude electoral. Ver partidos como el Partido de Gobierno, el Partido Nacional, tener representantes con gafete de partidos pequeños, que fue común ver videos donde se entrevistaban a miembros de mesas electorales, decir, no saber ni de qué se trataba el partido que tenía en su gafete, ¿verdad? Abogado, pero ahí no solo el partido, y lo hago en legítima defensa. Yo he visto gente de otros partidos también que le da dinero a esos partiditos para que estén ahí representando. No digo que no haga mi partido, pero en todos los partidos existe, y fundamentalmente en los partidos que gobiernan. En el documento de la OEA hay un adendo, una parte que toca el tema de estos partidos políticos, y que es la necesidad de legislar dentro del marco de las reformas electorales el tema de la entrada y la salida de los partidos políticos. Porque ya no podemos seguir en ese vicio de esos partidos de maletín, partidos bisagra que solamente vienen a contaminar. Inclusive también aborda el documento lo correspondiente de cómo debería ser el proceso de ciudadanización. ¿Y qué interpretás, Juan Carlos, vos que, por ejemplo, en este momento se están formando nuevos partidos, están consiguiendo firmas para conseguir inscribirse? Vuelvo a lo mismo. La exigencia y los parámetros de cómo hacerlo hay que determinarlos. Pero también cuál es el proceso si los resultados electorales no le dan ni la pauta de que las mismas personas que lo representaron en las mesas votaron por ellos mismos. O sea que hay partidos que han sacado menos votos que sus representantes en las mesas electorales. Y eso significa también de que no hay capacidad para mantener un partido político. Y por consiguiente el Estado no debería seguir gastando en componentes de fondos públicos, de deuda política, en cuestiones que son un fraude o que son acciones que no son correctas. Pero también lo que quiero señalar yo ahorita es que en el documento de la OEA, que fue un documento que va a ser base para mi criterio de las negociaciones en estos momentos, en lo que corresponde a las reformas electorales, abarca un componente de eso. Y otra parte importante también, que es el tema del abordaje sobre las mesas electorales. Porque, como ha sido costumbre en nuestro medio en la reglamentación, cada partido tiene un representante en las mesas. Y si tenemos 10 partidos políticos, son 20 representantes en las mesas. Y si son 30 partidos políticos, van a ser 60 representantes en las mesas. Y los partidos no tienen ni capacidad de mandar la representación. Miren, ahorita en estos momentos, hay una cosa que tienen que reconocer. Los únicos partidos políticos que estuvieron totalmente representados en las 18,000 mesas electorales fueron el Partido Liberal y el Partido Nacional. Libre falló en algunos criterios, obviamente porque es cuestión de pertenencia, de membresía, de estructura, de historia, de costumbre. Y en ese sentido, si nosotros no garantizamos que la representación sea legítima, ética, responsable, en el cuidar la mesa electoral, no tendremos capacidad de desarrollar un proceso electoral. Son 36,000 representantes que quieren tener ética y responsabilidad para no venderse con respecto al tema. Al partido que más cercano protestó con respecto a la fraude, al fraude electoral le faltaron de 3,000 a 5,000 actas.
El único partido que tuvo capacidad de recoger todas las actas fue el Partido Nacional. Que hizo lo que hizo, esas cuestiones de juicio, se la dejo al público lo que se ha venido diciendo con respecto al fraude. Para mí se hizo. Pero independientemente de eso, esto es una oportunidad también para que la oposición unifique criterios y entendamos claramente de que tenemos que caminar parte del pensamiento, protestar en este momento, pero parte del pensamiento de qué es lo que va a pasar en el 2021, en el próximo proceso electoral, en las condiciones actuales. Si no hacemos las reformas significativas, los procesos electorales van a tener los mismos resultados y las mismas manifestaciones actuales de inconformidad de parte de la ciudadanía y de desconfianza, y esa desconfianza se termina traduciendo en ingobernabilidad, en irrespeto a la ley, en falta de violación, en abuso del poder. Entonces creo que ese criterio de legitimidad del Partido Nacional tiene en sus manos una papa caliente también, porque tienen que entender de que no tienen condiciones ahorita en el electorado para lograr aglutinar como lo hicieron en el pasado, porque hay un proceso de desgaste terrible y que la alternancia en el poder se convierte en una alternativa para buscar la manera de generar oxígeno a esta democracia, a esta clase política deteriorada, y eso pasa también por estas reformas en estos momentos. Habrá que ver el criterio de legitimidad, habrá que ver el criterio de legalidad y habrá que ver todos los componentes que puedan hacer. Creo que tenemos una oportunidad ahorita. Habrá que exigir a la directiva del Congreso que nos socialice lo más pronto posible, porque el problema en nuestro medio es que cuando se dicen las cosas muy a priori, nos ponen a votar a priori, al final de cuentas terminamos poniendo los muertos como diputados, pero las consecuencias no son las que pretendemos hacerlo con el razonamiento debido y en debida forma. Y otro criterio que quisiera agregar para finalizar en este lapso. Es importante que en cualquier reforma electoral se visualice a futuro visión de Estado. No podemos estar jugando con el tema de seguridad jurídica electoral. O sea, cuando estamos hablando de las reglas del juego, que sean con las visiones de manera que se razonen los escenarios futuros de cuáles son los resultados, y no vamos a estar dentro de un año o 2 años pensando que esa cosa fue inapropiada para poderlo hacer, o después del proceso electoral pensando nuevamente en reformas electorales. Debería de haber un plan de gradualidad, un plan de, dijéramos, bueno, señores, queremos distritos electorales porque los diputados tienen que tener mayor legitimidad. Pues sí, no se puede en estos momentos, lo hacemos al próximo periodo, pero empezamos a hacer los preparativos para que eso pueda suceder. El tema de la segunda vuelta, que tarde o temprano va a suceder, ¿por qué no visualizarlo y discutirlo con toda la seriedad pertinente? Si no hay condiciones actuales, pensarlas a futuro, pero sí buscar la manera de actuar con responsabilidad con este país, porque realmente demanda en estos momentos escenarios de seriedad, de responsabilidad y división de Estado en lo que corresponde a este tipo de reformas. Bueno, yo quiero continuar porque se me quitaron la palabra. No, yo lo quiero apoyar, usted permítame, para que termine. Mire, gracias, José Raúl. Bueno, yo pienso que lo expresado por el abogado don Harry Dixon Herrera es correcto. En Honduras, si un partido no saca diputados legalmente, no tiene derecho a seguir participando. Me extraña a mí esa sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, permitiendo que ciertos partidos que no sacaron los votos suficientes se mantengan. Yo sé que lo que van a hacer es cambiar de nombre y van a formar otro partido con los propósitos que don Harry Dixon Herrera establece. Eso es cierto lo que él ha dicho. Ahora bien, ingeniero Elvir, usted estudió en el Tecnológico de Monterrey. No, yo estudié en Puebla. En Puebla. Usted es ingeniero industrial. Eso sí. Bueno, por eso, porque usted me había dicho que había estudiado en una universidad de México. Y le decía que el telos, el fundamento de la ingeniería industrial es manejar espacios, tiempos y movimientos. Y cuando usted habla de estas cuestiones a propósito de lo que dice el abogado Harry Dixon Herrera, lo está haciendo con propiedad. Y yo creo que el mayor beneficiado con este foro, con este plató que maneja el licenciado don José Raúl Valladares Padre, es que los deja hablar. Expresan ustedes sus criterios. Mire, yo estaría feliz si estoy al otro lado, ahí frente al televisor, escuchando este foro. Porque lo que dice Harry, aunque tenga su propia sal y pimienta en su partido, lo suyo son cosas muy importantes
que por regla general se soslayan y no se tratan por la velocidad del rayo, en que de repente, no solo en este gobierno y en este Congreso, tratan de sacar las cosas a matacaballos. Yo les he dicho a mi partido que hay veces aprueban leyes que creen que solo se le van a aplicar a la oposición, pero eso da vuelta y al final terminan siendo precisamente aplicándoseles a ellos y no saben cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Muchas gracias, Harry, pero quería apuntar esos temas y muchas gracias, José Raúl. Yo creo que hay una explicación para todo esto, porque por años, en todos los procesos electorales, no se les permitía a estos partidos que no acaban un diputado seguir en el proceso electoral. Bueno, de hecho, hasta complicado era que le inscribieran un partido político nuevo. Yo creo que el último partido fue el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Hoy no sé cómo lo hacen, inclusive no sé cómo verifican las firmas, pero están surgiendo más y más partidos y tienen una facilidad increíble para inscribirlo, y esto tiene una explicación. Ese mismo proceso, ese mismo sistema de fraude institucionalizado que necesita más partidos de esta naturaleza para que le siga proporcionando credenciales para controlar la mesa electoral. Ahí está el problema. Yo necesito más partidos pequeños que me vendan esas credenciales porque yo quiero controlar esa mesa electoral. Entonces, este es un problema porque yo digo, ¿cómo es posible que estas personas puedan inscribir partidos políticos con tanta facilidad y, como dijo el abogado Elvir, se los inscriban? O sea, ¿cómo escogen las firmas y estas personas no votan por ellos? ¿Cuántas firmas? Son miles de firmas las que necesitan para inscribir un partido político, y estas personas no se reflejan en el voto electoral, en el proceso electoral. Entonces hay una explicación lógica. Hay un fraude electoral institucionalizado, y mientras los partidos que estén en el poder no pongan la barba en remojo, vamos a seguir con esto. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia les ha permitido continuar? Porque es parte de un pago, es parte de cumplir el compromiso con los partidos que los ayudaron a construir el fraude electoral, a robarse las elecciones. Y eso, entre más se siga permitiendo, más se va a seguir agravando el tema de la falta de credibilidad en los procesos electorales. Entonces yo digo que sí hay que ponerle un alto. Bien lo dijo el abogado Ramos Soto, hoy les está favoreciendo a ellos ese proceso. En el futuro van a estar reclamando los nacionalistas ¿por qué existe eso? No, ahora ¿verdad? mismo, con cosas aprobadas. Entonces aparte que... Mire, a lo largo de que me ha tocado cubrir la política y también participar en ella, se han cometido cosas buenas y errores. Antes, cuando estaba, la mayoría eran de Partido Liberal y Partido Nacional, estaba el PINU, estaba la Democracia Cristiana, la UD, era por listado los diputados. Cuando empezaron a sacar esa foto de los diputados, alguien dijo que estaban cometiendo un error, que se iba a gastar más dinero, que iba a ser más problemática la elección de los diputados. Esa es una cosa. De ahí también otras leyes que se han aprobado en el Congreso. Escuché al presidente del Congreso, el doctor Oliver Herrera, Mauricio. Lo sentí sincero, abogado Ramos Soto, abogado Harry Dixon, ingeniero Juan Carlos Elvir, y ustedes televidentes, sentí sincero al presidente del Congreso en una declaración que dio en los últimos días, antes del Año Nuevo, que dijo, Honduras tiene que ir a un proceso electoral, un nuevo proceso electoral, el próximo proceso electoral que sea limpio, honesto, que la comunidad internacional crea en el país, que no ocurra lo que ocurrió en el recién pasado, porque es cierto, si volvemos a tener un proceso electoral como el último, estaremos muy mal ante la comunidad internacional y el país no avanzaría. Pues sí sentí que el presidente del Congreso quería eso y también lo sentí como independiente de lo que pasara. No estaba hablando de esa manera, lo percibí, que él no estaba hablando como miembro del Partido Nacional, sino lo sentí como que estaba pensando en el país. Mire, José Raúl, y a propósito, yo pienso que no se le ha calificado y reconocido el importante rol que está jugando el doctor Mauricio Oliver Herrera. Es un hombre ponderado y ecuánime. Yo lo veo platicar con la gente de Libertad y Refundación, con la gente del Partido Liberal, con la gente de todos los partidos, conversando.
y es bueno morigerar las pasiones, equilibrar los criterios y sobre todo poder controlar las temperaturas que hay veces se vuelven muy incandescentes en un órgano como el Congreso en situaciones complicadas. Voy a la pausa también. Tengo claro, he hablado con, bueno, está conmigo uno de los importantes dirigentes de Francisco Morazán de Libre, el abogado Harry Dixon, pero he hablado con don Manuel Zelaya Rosales. De hecho hablé con él antes que se partiera un viaje. Me ha dicho el presidente Zelaya que está de acuerdo con este debate de incorporar a Libre al Tribunal Supremo Electoral. Entonces le pregunté, pero ustedes están discutiendo la segunda vuelta, y él me dijo, mira Raúl, pues nosotros va a haber una consulta al pueblo, que ahí se consulta si la gente quiere o no la segunda vuelta. Sobre esto y más hablo con mis invitados al volver. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las enmiendas donde va a haber más dificultad? Abogado Ramos, abogado Dixon y ingeniero Elvira. ¿Dónde creen ustedes va a haber más conflictos? Se habla, después de esto del registro del tribunal, se habla de voto electrónico, se habla de segunda vuelta, se habla de otro tipo de cosas, de modernizar el proceso electoral, que no es fácil, como también es el tema de la tarjeta de identidad nueva. Abogado, su experiencia, ¿qué le dice? Otra cosa, aprovechemos. Usted fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras contra el Partido Liberal, que era el doctor Carlos Roberto Reina Idiáquez, don Marco Orlando Iniarte de la Democracia Cristiana, que Dios lo tenga en la gloria, y don Olvan Valladares, que era el candidato del Pino. En efecto, José Raúl, voto electrónico, pues yo pienso que en algún momento vamos a llegar. Puede ser una quimera, puede ser un sueño. Yo recuerdo que en el enfrentamiento en los Estados Unidos de América entre George Bush hijo y Al Gore, vicepresidente de William Jefferson Clinton, se presentó el problema en los condados de Palm Beach y West Palm Beach. ¿Y cómo se votaba ahí, José Raúl? Todavía con aquellas máquinas IBM que perforaban en los Estados Unidos. Y que muchas veces se cuestionó que habían hecho fraude por eso. Por eso le estoy diciendo. Pero lo que le quiero decir, voto electrónico. Y en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, ahora se disputa con la China de sí, que acaba de reformarse la Constitución para que sea un presidente vitalicio. Imagínese usted, un presidente vitalicio. Cuán inteligentes son los chinos. A nosotros nos parece raro eso, pero en Estados Unidos 4 años y de repente un presidente que yo lo respeto, pero no comparto cómo actúa, el señor Donald Trump. Ahí está peleando, mira, no le han pagado los salarios a los empleados precisamente porque la Cámara Baja no aprueba el presupuesto y él está exigiendo con minoría de miembros en la Cámara Baja que le aprueben esa millonada de dólares que requiere para construir el muro fronterizo con México. Entonces, y el presidente sí, vitalicio, puede planificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, Donald Trump no sabe si va a ser reelecto dentro de 1 año y meses. Entonces, el tema del voto electrónico, pues es una aspiración que lo tengamos. Yo pienso que otras reformas también. Yo quiero tocar un tema que aquí lo ha mencionado el abogado don Harry Dixon Herrera y el ingeniero don Juan Carlos Elvira, y es el tema de la segunda vuelta. Yo pienso que darle participación a libertad y refundación en el tribunal, me parece que eso va a ocurrir. Posiblemente esté rodeado de algunos otros arreglos, pero eso va a ocurrir. Y va a tener representación ya para las próximas elecciones. Ahora, el tema de la segunda vuelta.
En otros países existe la segunda vuelta. Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda vuelta? Ahorita la oposición política ve al Partido Nacional que está ahí y que ha ganado 3 elecciones consecutivas. Entonces hay que quitarlo. Pero ¿qué va a pasar normalmente cuando el Partido Liberal gane una elección en el futuro? Y la ganó. Y las elecciones se ganan por mayoría absoluta. Esta palabra mayoría absoluta no es entendida por mucha gente. Confunden mayoría absoluta con unanimidad. Verbigracia en el Congreso, la mayoría absoluta es la mitad más 1. La mayoría absoluta del Congreso, si la mitad son 64, 1 más, esa es la mayoría absoluta. Pero también hay mayorías calificadas como 2/3 partes, que son 86, y 3/4 partes, que son 96. El Congreso se reúne con 65 diputados. Hay un diputado inteligente que maneja computadoras, la geometría y las matemáticas, y se vive quejando, porque de repente si hay 65 y un extremo tiene 33 y el otro 32, la decisión es por mayoría simple, pero partiendo de la mayoría absoluta, que es la mitad más 1. Ahora, el tema de la segunda vuelta es que al aprobarse la segunda vuelta, repito, el partido que gane, con toda seguridad va a tener a toda la oposición junta. Si, por ejemplo, existe la segunda vuelta y gana el Partido Libertad y Refundación, mire, le garantizo que la oposición integrada por liberales, por nacionalistas y todos los demás le van a echar la vaca en la segunda vuelta para ganar. Y repito, aquí en Honduras no es como en El Salvador. Aquí existen ya 3 partidos fuertes. Vea usted, Congreso, Partido Nacional, 61 diputados. Partido Libertad y Refundación, 30 diputados. Partido Liberal, 26 diputados. Partido Innovación y Unidad, 4 diputados. Alianza Patriótica, 4 diputados. Los partidos más pequeñitos, como es Judea, Anticorrupción y Democracia Cristiana, tienen 1 diputado. Esto va a meritar ciertas complejidades. Ahora, hay libertad para poder plantear en un análisis la situación de la segunda vuelta. Va a haber, como en todo, una tesis, una antítesis, y el deber, siguiendo las reglas de Hegel que utilizó Marx y Lenin para construir el materialismo dialéctico, es que hay que hablar, hay que discutir, hay que platicar, hay que ver esas condiciones. Pero repito, no analicemos la situación de manera equivocada. Hagámoslo en su dimensión completa, en su perspectiva exacta. No ver que los partidos de oposición están en la oposición y que no han ganado en las últimas elecciones, sino pensando qué va a ocurrir en el futuro con los procesos electorales. Entonces, de nada va a servir que un partido gane un proceso y que celebre si hay una segunda vuelta donde las reglas pueden cambiar. Entonces, yo lo planteo en eso sin establecer una tesis y una antítesis como un elemento de discusión. Bueno, yo creo que el tema más complicado va a ser efectivamente la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el partido y el gobierno siente que la mayoría de la población lo quiere sacar del poder por cuestiones que ya todo el mundo conocemos. El fraude electoral del 2013, el robo de las elecciones del 2017, la crisis económica, la violación a la Constitución, violación a artículos pétreos, la reelección ilegal, tantos temas, violación a derechos humanos, y ahora agreguémosle el tema también del narcotráfico, o sea, de esa vinculación con el crimen organizado. Entonces, todo este tipo de temas hace que una población diga, ya no queremos a esta gente acá. Entonces, el Partido Nacional siente que la mayoría no lo quiere ahí, entonces dice, si aprobamos, si apoyamos una segunda vuelta, seguramente la derrota va a ser catastrófica, porque están pensando en el hoy, están pensando en que están en el poder, de repente en el futuro, que ya no estén en el poder, de repente digan, vamos a una segunda vuelta porque nos podemos aliar con el partido, con otro partido que está en la llanura, pero hoy por hoy ellos sienten que hay una población que ya les cae encima y que les dice,
ya no los queremos acá. Entonces, por eso es que dicen no a la segunda vuelta y por eso salen varios líderes del Partido Nacional en los medios de comunicación diciendo no queremos segunda vuelta, no vamos a apoyar segunda vuelta, precisamente por ese temor, ¿verdad?, de que una población se volque en el proceso electoral a decirle ya no los queremos acá, señores, se les terminó, váyanse, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, mejor mantengámonos como estamos, hacemos lo que podamos, si podemos volver a manipular el sistema de cómputo, lo volvemos a hacer, si es necesario volver a sacar los militares, los volvemos a sacar. Abogado, sinceramente, ¿usted cree que el Partido Nacional haría eso de nuevo? Yo creo que sí, es que cuando el problema del Partido Nacional, y se lo digo acá con el respeto que le tengo al abogado Ramos Soto, el problema del Partido Nacional ya no son cuestiones políticas. Antes, por ejemplo, no había ningún problema, ganaba el Partido Liberal, ganaba 2 periodos, ganaban ellos 1 periodo, y así se estaban, ¿verdad? Hoy no, el problema de ellos hoy en día, en la mayoría, no todos, por supuesto, es su involucramiento en actos de corrupción, y hoy, lamentablemente, en este tema que es muy delicado, como es el crimen organizado, entonces están queriéndose sostener a como dé lugar en el poder. O sea, ese es el problema cuando ya los políticos ya no solamente están en el tema de corrupción, ya no solamente están en el tema de la actividad o del dinamismo político, sino que están en otras cosas más graves y que solamente estando en el poder, según ellos, porque es también un cálculo erróneo, porque eso es muy temporal, van a tener todavía ese estatus de autoridad que los dé protección y que les produzca algún grado de impunidad. Ese es el problema hoy del Partido Nacional o de algunos líderes importantes del Partido Nacional, porque no quiero involucrar a todo el Partido Nacional, tampoco quiero involucrar a todos los líderes del Partido Nacional, pero sí los principales están preocupados por su involucramiento en saqueos enormes a instituciones del Estado, en el caso Pandora, por ejemplo, todo el dinero que saquearon para robarse las elecciones del 2013, todo lo que se está hablando de narcotráfico. Entonces dicen, es mejor estar en el poder, y cuando una gente está acorralada, cuando alguien está acorralado, hace hasta lo imposible por mantenerse en el poder. Así que yo no dudo que si se les vuelve a dar la oportunidad, si vuelven a tener la oportunidad, el espacio necesario, lo van a volver a hacer, y por eso es la falta de credibilidad que hoy se tiene, ¿verdad?, en este tema de reformas electorales. Uno dice, qué bien que haya reformas electorales, ojalá que esa voluntad política que se manifiesta en el discurso del presidente Mauricio Oliva Herrera sea cierto y que en verdad se traduzca en verdaderas reformas electorales, porque el problema es que ya hemos escuchado esos discursos. No es la primera vez que escuchamos discursos de quererle dar un representante al libre, de transparentar el proceso, que sí tenemos voluntad. En el periodo pasado hablamos con la comunidad internacional no sé cuántas veces. Aquí vinieron varios delegados de la comunidad internacional a presionar sobre ese tema, y al final yo recuerdo las últimas palabras del presidente Mauricio Oliva Herrera cuando se le preguntó semanas antes del proceso electoral, ¿van a haber reformas? Y él así muy soberbio y tajante dijo, no van a haber reformas, no van a haber reformas, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó. Ojalá que esta vez el presidente Oliva Herrera entienda que no se puede continuar en ese camino, y ojalá que las palabras que ha estado emitiendo en los últimos días estén llenas de esa sinceridad que usted nos ha dicho aquí en este programa, ¿verdad? Pero sí, el problema es más grave. Yo escuché hacia Oliva, al presidente Oliva, y también pienso que al país no le conviene un caos más político como el que pasamos recientemente, que el presidente Hernández, yo sí le creo esta vez, de que no se va a lanzar otra vez. No creo que el presidente Hernández esté pensando en lanzarse otra vez. Los nacionalistas sí están pensando en ganar las elecciones. Es lógico. En ganar las elecciones. Como está pensando libre, no estoy seguro si Mel se va a lanzar. Pero es el máximo líder de libre, Mel Zelaya. Eso no se puede discutir. Y es un hombre, como decía el abogado Ramos Soto de esta Cámara, es un hombre que es popular en el pueblo. Mel, eso entra aquí, y Mel y Callejas creo que son los presidentes más carismáticos que ha tenido Honduras. Mel Zelaya tiene posibilidades. Esa historia que los gringos no lo van a dejar, eso tampoco. Si un pueblo se va masivamente a votar por alguien, los gringos no pueden hacer nada. Eso es mentiras. Y en el Partido Liberal vamos a ver qué pasa, si logra unirse el Partido Liberal, si logran superar esta división, que no entiendo a los liberales, a los
miembros del Central Ejecutivo, a quienes respeto. A los del lado oscuro, que también son importantísimos. ¿Y por qué dice usted no logra? Porque no logramos, y usted es un bastión. No, sí, yo sí lo dije, acuérdense, que nosotros los liberales nos pongamos de acuerdo. Claro. Pero no entiendo, y abogado, usted que tiene experiencia, el abogado Dixon y Juan Carlos, que es correligionario mío, sí hemos venido, la última vez que ganamos las elecciones, los liberales me tocó la honra de dirigir la campaña con Mel Zelaya. Urge Mel. Sí. La ganamos en noviembre del 2005. Es el autor de la frase, urge Mel. Y de la estrategia de la campaña mediática y eso, lo manejamos. Es la última vez que el Partido Liberal ganó las elecciones. Fuimos a buscar, al ganar las internas, Mel Zelaya fue a buscar a don Jaime, Mel Zelaya fue a buscar a Pineda Ponce, fue a buscar a Carlos Flores, fue a buscar a Jorge Arturo Reina, se unió al partido. No hubo una división después de la interna, se buscaba ganar la elección, porque el Partido Nacional estaba en el poder con Ricardo Maduro. Entonces, ¿qué van a hacer los liberales ahora, Juan Carlos? No solo estas reformas electorales, está bueno las reformas, pero los liberales van a volver a perder. Después de esa elección de Mel, se perdió con Elvin, se perdió con don Mauricio Villeda, ahora se perdió con el ingeniero Luis Zelaya. 3 derrotas consecutivas del que otrora fuera el partido más grande de Centroamérica. Juan Carlos. Te voy a tomar una pregunta que tú hiciste primero, que se le hiciste a mis antecesores, con respecto al tema de cuáles son las partes más difíciles del tema de las reformas electorales, y después te voy a contestar esto. Sí. Para mí la parte más difícil, coincido con ellos, es el tema de la cuarta urna. De hecho, el documento de la OEA desestima No, ese, de la cuarta urna. de la segunda vuelta. Con la cuarta urna. De la segunda vuelta. ¿Quiere todavía la cuarta Sí, urna? está Lo que quiero hacer Bueno, sencillo- pero los nacionalistas no, están es- proponiendo eso. Es que el problema pasa Consultarle esto, al pueblo. pasa esto por el tema de lo que corresponde a que el documento de la OEA desestima ese tema, no lo abarca el tema de la segunda vuelta. No lo abarca. No es que lo desestima, lo soslaya. Lo solaya. Porque en la recopilación de información que hicieron con las fuerzas políticas no mire el ambiente para que se pueda aprobar. Pero quisiera agregar otro componente también que vale la pena mencionarlo. En un estudio que presentaron en un congreso de UTPAS hace poco en la universidad, señala que en Latinoamérica la experiencia indica que solo un 10% de los casos en segunda vuelta son revertidos en el proceso electoral, independientemente de ese criterio. Pero sí quiero agregar otro componente que va a ser difícil también de discutir y avanzar en ese punto, que es el tema de cómo lograr y en qué momento el tema de la consulta popular, para aquellos componentes que abarcan, incluyendo la reelección, que es un punto que está en una deuda todavía ahí, jurídicamente hablando, pendiente, debido, obviamente, que es el componente que daría legalidad. Recordemos de que si estamos hablando de que se ha violentado la Constitución, de que hay un tema jurídico que puede revertirse con respecto a un delito que se puede hacer de carácter constitucional, obviamente que habrá que buscar la manera de legitimar lo que ya sucedió, lo que ya de hecho, pero que obviamente que en estos momentos todavía se encuentra en un criterio de cuestionamiento. Y ahí es donde sí vale el tema de la cuarta urna, porque es el tema del plebiscito o el tema de la consulta popular, que debería ser más temprano que tarde parte de la necesidad de lograr traer a la voluntad del soberano en estos criterios. Mire cómo somos los hondureños. En junio de este año, el 26, el 28, se cumple 10 años del golpe de Estado. El presidente Oliva el año pasado salió y dijo, voy a presentar una consulta y voy a preguntarle al pueblo. Yo en ese entonces dije, tiene valor el doctor Oliva porque a Mel Zelaya lo fueron a sacar a balazos de su casa, se lo llevaron a la Fuerza Aérea en el mismo avioncito que viajó. Yo tengo una réplica de ese avión, como recuerdo. Cargaron combustible en Comayagua, le dijeron a los gringos, bueno, ya lo vamos a sacar, lo fueron a tirar al aeropuerto Juan Santa María y ahí terminó la historia de un presidente de Honduras. El presidente del Congreso dijo el año pasado, vamos a consultarle al pueblo y esa consulta va. Yo hablé con el presidente Zelaya y le dije, Mel, ¿qué pensás de las reformas? Y lo de la segunda vuelta, bueno, si se hacen la consulta, me dice, me parece. Eso me lo dijo Mel hace unas horas. ¿Cuándo hacerlo? Hace unas horas me lo dijo Mel. ¿Cuándo hacerlo? O sea, pero él dice que si en la consulta va, eso me lo dijo el presidente Zelaya, si en la consulta va, preguntarle al pueblo si quiere o no una segunda vuelta. Ahora, yo creo que
Yo creo que él parte por la negativa que tiene el Partido Nacional de aprobarla directamente, ¿verdad? Entonces dice, el Partido Nacional no acepta segunda vuelta, pero podríamos preguntarle al pueblo, pues, y ahí podría ir el tema de si la gente quiere o no quiere reelección, y podemos aprovechar para varios temas. Si va esa pregunta de la reelección, Mel se postula. Si la gente dice que sí quiere reelección, Mel se postula. Si no va esa pregunta, Mel no se va a postular a ser presidente del país. Tómeme la palabra. Vuelvo a lo mismo. ¿En qué momento hacerlo? Porque en estos momentos actuales un proceso de consulta no tendría la legitimidad correspondiente porque el censo no está depurado y por consiguiente no hay condiciones para un proceso electoral nuevo con respecto a ese criterio, si quisiéramos partir de una cosa inmediata. Entonces, ¿cuándo hacerlo es el tema? Por eso es que el esquema mental mío estaba enfocado sobre el tema de la consulta y la reelección, pero coincido con ellos que la segunda vuelta sigue siendo un problema muy álgido de discutir. Antes de irnos, quiero leer esto que dice don Guillermo Valle, presidente del Pino. Por cierto, me gustaría ver un partido Pino, don Guillermo, que sea más beligerante, más participativo, más activo, que consiga más adeptos, porque la última votación fue muy pobre para el Pino, con tantos años que tiene este partido que formó don Miguel Andoni Fernández y otros pinoistas, que el abogado Ramos Soto me puede recordar quiénes. Dice, la insurrección es el camino derecho, consagración de la Constitución, llamado de la patria a la acción. Iniciamos la segunda semana del año crítica para redefinir y retomar la lucha por recuperar la república, regenerar la democracia y reconstruir la quebrada altamente endeudada economía. La criminal mafiocracia nos ha convertido en narcoestado quebrándolo. Indica mucho de afuera, de ahí mismo, en la nación del norte, donde van a parar gran parte de las drogas y gran parte de nuestros hermanos migrantes que huyen desesperados en masivo éxodo, dice don Guillermo Valle, presidente del Pino. Ojalá que el Pino sea activo, participativo, que logre que la juventud vea hacia el Pino una opción para que los partidos, porque no sea solo libre, un partido nacional, y nosotros los liberales que debemos de unirnos para volver a levantar el partido. En caso contrario, vendrá sin duda una cuarta derrota si no hay unidad entre los liberales. Agradezco al abogado Ramos Soto, a quien cedo la palabra para ¿Qué le decimos a los hondureños? ¿Qué esperar? Bueno. Le recuerdo en esta síntesis sobre lo último que usted preguntaba, el doctor Enrique Aguilar Paz, el licenciado Rafael Leonardo Calleja Romero, el doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, el licenciado Olvan Francisco Valladares. Le digo porque Calleja firmó esa lista del Pino y Hernández Alcerro, y eran del Pino, y cometieron un error, porque la tesis que mantenía decía, el Pino sostiene que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y no tuvieron la decencia de citar que esa es una frase de Lord Acton, un político inglés. Entonces se miraba como que era una frase auténtica del Pino y era de Lord Acton. Yo pienso, José Raúl, que estos foros que usted conduce con toda ponderación, ecuanimidad y pensando en los altos intereses del pueblo hondureño son correctos. Estas situaciones de las enmiendas constitucionales y legales van a darse a conocer. Yo quisiera que cuando una vez se presenten o sean aprobados o no por el Congreso, nos vuelva a concitar para que hablemos sobre hacer una praxis correcta de estas reformas y no queden como letra muerta ahí en la Constitución de la República. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos su inmenso teleauditorio. Muchas gracias al abogado José Osvaldo Ramos Soto, diputado por el departamento de Francisco Morazán acá en el Congreso Nacional por el Partido Nacional. Don abogado Harry Dixon. Gracias por la invitación siempre. Bueno, nosotros como Libertad y Refundación garantizamos al pueblo hondureño mantener la lucha en todos los escenarios. Si bien es cierto, vamos a participar de este tema de reformas electorales si se da, porque todavía tenemos enormes dudas de que haya voluntad política para hacer esto, pero vamos a participar. Pero también nuestra lucha popular, nuestra lucha en las calles donde nacimos, donde deberíamos de estar siempre que hay un abuso de autoridad, siempre que hay un gobierno usurpador, el pueblo de Libre va a estar siempre en la protesta. Así que nadie le extrañe el por qué estamos discutiendo reformas electorales,
y hay que nadie le extrañe porque también estamos llamando a la insurrección popular, porque la lucha de libertad y refundación es en todos los escenarios, así que vamos a seguir en esta lucha hasta que resurja de nuevo la democracia y nuevamente la voluntad popular que se manifiesta en una urna electoral vuelva a ser respetada y vuelva a traer la paz que tanto necesitamos los hondureños. Bueno, gracias. Gracias, feliz año. Igual. Don Juan Carlos. Bueno, una oportunidad, pienso yo, antes de retirarme, de que es de vital importancia para la oposición unificar criterios y hacer presión con respecto a lo que querían hacer las reformas electorales y siempre intentando generar mejores estadios futuros con respecto al tema de la democracia en el país. Es una gran oportunidad y yo creo que no podemos desperdiciarla en este caso. Gracias por la oportunidad. Feliz año, Juan Carlos. Gracias. Y saludo también a mis amigos de Copán, amigos de Juan Carlos, de Jesús, que estuvieron departiendo allá en el occidente del país. Gracias a todos, pasen buen día, sigan con nosotros en Canal 11, que tengan una muy buena semana.